En esta tarde quisiera que habláramos del tema el camino de Ruth. Dice Jeremías 31:16, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Es una promesa que Dios le está haciendo a los que le aman a Él, para recordarles que Él está en control aunque haya lágrimas. Él está en control aunque hayan tormentas, pero Él enjuga toda lágrima. Él saca del hoyo, del pozo cenagoso nuestras vidas y nos da esperanza. Nosotros los inmigrantes pensamos que tenemos una vida muy dura aquí en Estados Unidos. Incluso a veces vemos a las personas que se quebrantan cuando cuentan sus historias. Hace poco me tocó escuchar una historia de una familia que llegó acá y se quebrantaba su voz al contarme los detalles de su camino. Pero todos hemos llegado acá con un sueño que es superarnos en la vida. La mayoría de los inmigrantes buscamos mejorar nuestro nivel de vida en Estados Unidos. Pero creo que a veces ignoramos que la inmigración también está presente en la Biblia y la Biblia tiene mucho que decirnos a nosotros como inmigrantes. Por eso en esta tarde quisiera mostrar unos principios bíblicos que deben ser expuestos ante nuestros ojos a través de una inmigrante. Y esa inmigrante era Ruth. ¿Y quién era Ruth en la Biblia? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Ruth tiene el privilegio de que un libro entero lleve su nombre y cuente su historia? Ruth no era israelita. Ruth no era del pueblo de Dios. ¿Y cómo es posible que aparezca en un libro completito para ella? En el capítulo 1 del libro de Ruth encontramos que en el tiempo que gobernaban los jueces en Israel, vino una gran hambruna. Entonces Elimelec, que vivía en Belén de Judá, decidió emigrar a la tierra pagana de los moabitas y se fue con su familia. Se llevó a su esposa Noemí y a sus 2 hijos. Ahora, ¿qué pasó allá en la tierra de los moabitas? Sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Elimelec, el esposo de Noemí, enfermó y murió. Y lamentablemente los 2 hijos de Noemí también enfermaron y murieron. Entonces quedamos con 3 viudas en una casa en tierra de los moabitas. Entonces Noemí decidió volver a su tierra natal de Israel y le pidió algo muy directo, honesto y justo quizás a sus nueras. Les dijo: vuelvan a sus casas de origen, vuelvan con sus madres, con su padre. Y ella le decía: no, no te vamos a dejar. Y mucho llanto, mucho apego ante la suegra, algo que pocas veces se ve. Pero estas eran buenas nueras, muy apegadas a su suegra. Hasta que de repente Orfa dijo: bueno, ya. Y Orfa se fue y volvió con su familia natal. Pero Ruth marcó el corazón de Noemí. Y no solamente marcó el corazón de Noemí, sino que encontramos una frase muy linda, un texto muy precioso, que quizás muchos han leído antes, y es Ruth, capítulo 1, versos 16, 17, y dice: pero Ruth le respondió a su suegrita: no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y allí quiero que me sepulten. Quiero que el Señor me castigue y aún más si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. A la suegra de Ruth, o sea, a Noemí, no le quedó otra cosa que aceptar la lealtad de su nuera. Y decidió volver a Belén con ella, las 2 solitas. Y es aquí donde quiero basar este mensaje, donde comienza el camino de una inmigrante gentil, una inmigrante de pueblos idólatras, hacia Belén.
Y la primera actitud que veo en esta inmigrante pagana es que la actitud que uno tiene sí importa, e importa muchísimo. Cuando llegaron a Belén, la ciudad original de Noemí, su suegra, Noemí y Ruth, que eran dos viudas, debían salir adelante solitas. Precisamente en ese tiempo en que llegaron, comenzaba la cosecha en el campo y tenían que sacar todo lo que se había cosechado. Y leemos en Ruth 2:2 algo muy importante, donde está el primer principio de que la actitud sí importa. Dice: un día Ruth le dijo a Noemí: por favor, suegrita, déjame ir al campo a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí le respondió: ve, hija mía. Ya habíamos visto que Ruth tuvo un acto de mucha lealtad al decidir no apartarse de su suegra cuando ella podía volver con su familia y comenzar una vida nueva desde cero, con un nuevo esposo. Pero aquí vemos una virtud más grande que la anterior. Y es una virtud que muchos inmigrantes hemos decidido abandonar o nunca hemos querido valorizar. Esa virtud es la actitud honorable de la superación. Ruth decidió salir a trabajar en el campo en vez de quedarse lamentándose en la casa porque su esposito se le había muerto, y porque su suegro se había muerto, y porque su cuñado se había muerto, y porque solamente quedaba con una viejita. Ella dijo: me voy a chambear, se acabó. Ruth decidió salir a trabajar en el campo en vez de salir a coquetearle a un cuarentón, cincuentón y todos los tones. Ruth decidió salir a trabajar en el campo para proveer y ganarse la vida de forma honorable, porque tenía una actitud de confiar en Dios, el Dios que ella había decidido adoptar, que era el Dios del pueblo de Israel. Amada iglesia Creekside, la actitud de superación de Ruth no se enfocó en la desgracia de ser viuda, y peor, viuda en tierras extrañas, como una idólatra. Ella se enfocó en la honestidad, que es trabajar en el campo en ese tiempo. Como ella practicaba la bondad, por eso no dejó a su suegra, también podía confiar en encontrar bondad. Por eso decía: voy a ir a recoger lo que otros dejen. Hay una versión que dice: si es que le caigo bien, si es que le caigo en agrado a alguien, que vaya adelante, yo voy recogiendo lo que se les cae. Ella daba bondad a su suegra y ella esperaba bondad. Ella vivía con ojos de bondad y de una actitud bondadosa. Ruth no salió con una actitud negativa, sino que salió, como muchos de nosotros, con la esperanza honesta de ganarse la vida y encontrar el favor de Dios a través de un buen corazón. Es increíble, mis hermanos, que Ruth, no siendo criada en el temor de Dios, el Dios de Israel, Ruth no creció escuchando las historias de las proezas y las promesas del Dios de Abraham. Ruth no creció observando la liturgia y las ceremonias del pueblo de Israel. No conocía nada de eso, no creció viendo eso. Pero aún así, Dios permite que un libro de la Biblia lleve el nombre de una mujer pagana. Y más aún, Dios permite que de la descendencia de Ruth venga el rey David y venga Jesús. Entonces, ¿por qué Dios muestra favor hacia Ruth, esta mujer que viene de la tierra de los moabitas, enemigos férreos del pueblo de Dios en otros tiempos? Porque la actitud, amados hermanos y hermanas, la actitud en la adversidad sí cuenta. Y cuenta mucho para Dios. Muchas deciden quedarse llorando en la tormenta, buscando que alguien las vea como las pobrecitas, como las miserables. Mientras Ruth decide salir a trabajar, a chambear, a cosechar el campo durante la tormenta que está viviendo, confiando en que algo bueno Dios va a proveer.
Muchas mujeres deciden victimizarse ante las circunstancias adversas que les toca vivir. Ruth estaba sola. En ese tiempo, quedarse viuda era prácticamente quedarse en la calle. Por eso Pablo instruye a Timoteo de cuidar a las viudas si es que realmente eran viudas dedicadas a la iglesia. Recuerden que los hombres morían alrededor de los 45 años, entonces quedaban mujeres jóvenes porque ya eran jóvenes cuando se casaban. Y en este caso Ruth era una mujer honesta que no se quedaba llorando en su dolor, sino que simplemente salía a trabajar esperando que Dios proveyera bondad. Mientras otras deciden simplemente quedarse en casa, otras deciden salir de casa, mientras otras deciden echarse a llorar en una cama por él o por ella, Ruth decide salir a trabajar confiando en la bondad de Dios en el campo. Bien escribe el salmista David en Salmos 37, 25: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué vio Dios en Ruth? Una pagana. Vio un corazón que tenía bondad, que daba bondad y que esperaba bondad y que abrazó al Dios de los israelitas. ¿Qué pasa cuando Dios ve una persona justa? ¿Qué pasa cuando Dios ve una persona que busca la justicia? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Parece que Ruth sabía que buscando la justicia podría llegar algo más. Y todas estas cosas os serán añadidas. Estas cosas son las que están en el corazón de las viudas. Estas cosas son las que están en el corazón de los inmigrantes que tienen que salir a luchar a campo abierto para ganarse la vida en medio de un terreno y en medio de una dificultad y en medio de una situación hostil, donde otros se echan a llorar y tiran la toalla. Decidir buscar la justicia, el reino de Dios, es decidir simplemente confiar en que Dios, si nos ha mantenido con vida, Él va a ser bondadoso con nosotros cada día. No cabe duda de que Ruth buscaba vivir la vida de manera justa, porque a ella no se le ocurrió salir a conquistar hombrecitos, ni transar, ni menos venderse. Ella decidió salir a chambear al campo recogiendo lo que le cayera a los trabajadores que iban adelante. No solamente buscaba la justicia, sino que ella practicaba la bondad, porque todo lo que ganaba en el día se lo llevaba a su suegra. Fue muy bondadosa al no dejar a su suegra cuando enviudó. Pero no solo eso, sino que también decidió vivir haciendo justicia a una mujer de edad que le había llegado el tiempo de prueba, donde esa mujer, Noemí, probablemente iba a sufrir mucho. Ella decidió hacerle justicia a su suegra. Ella decidió ser el esposo, ella decidió ser el hijo, ella decidió ser quien la pudiera mantener. Noemí no salió a trabajar, fue Ruth la que salió a trabajar en el campo recogiendo lo que podía. Esto nos lleva a entender que la actitud que nosotros tengamos de superarnos, cuando va acompañada de la bondad y de la justicia, esa actitud Dios la ve. Y esa actitud fue la que le dio a Dios quizás el impulso para hasta cederle un libro a esta mujer. Una actitud de superación impulsada por el egoísmo, la avaricia y la deslealtad, sí nos permitirá quizás tener dinero, pero jamás el favor de Dios. Voy a repetir eso. Una actitud de superación, pero impulsada por el egoísmo, la avaricia y la deslealtad, nos puede permitir hacer dinero, pero nunca nos va a traer el favor de Dios a nuestras vidas. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Algunas preguntas para reflexionar, hermanas. ¿Cómo está nuestra actitud como inmigrantes al compararnos con Ruth? ¿Tenemos una actitud de superación que agrada a Dios? ¿O nuestra actitud de superación es igual a cualquier actitud
de superación que tiene un inmigrante no cristiano, que no conoce al Señor. Si nos comparan a una inmigrante no cristiana, hay una diferencia en cómo nosotros enfrentamos la vida, ya sean con sus tormentas o con sus alegrías, ya sea en tiempo de angustia, de enfermedad o en tiempo de salud y de alegría. Hay diferencia en nuestra actitud, porque en la vida de Ruth sí se vio claramente su actitud. Una actitud en la cual ella confiaba que por alguna razón Dios la tenía viva y salía a ganarse la vida. Esto nos enseña que debemos disponernos a comenzar nosotros en lo que podamos hacer. Ruth lo que salió a hacer era recoger lo que caía del que iba trabajando adelante. Ella simplemente recogía, alguien podría decir, lo que sobraba, pero era trabajo. ¿Hay trabajo que debemos mirar en menos mientras sea un trabajo honesto? Amada iglesia, jamás nos quedemos de brazos cruzados aunque no encontremos el trabajo que deseamos. Empecemos buscando la justicia que está disponible si es que nosotros hacemos lo que está en nuestras manos. Dios le dijo a Moisés al quedar encerrado entre el desierto y el Mar Rojo, le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Moisés decía: aquí quedamos, aquí caput. El ejército egipcio nos va a matar a todos. Hasta aquí llegamos. Y Dios lo queda mirando y le dice: Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué he puesto en tus manos? Ah, la vara. Pégale al mar, hombre. ¡Pah! ¿Viste? Sigue caminando, sigue adelante. Mi hermano, mi hermana, ¿qué Dios ha puesto en tus manos para salir adelante? ¿Qué Dios ha puesto en tus manos para poder hacer? Y que esas sean las espigas que tú recojas, aunque sea un trabajo pequeño mirado humanamente, pero Dios lo está mirando igual que Ruth y te cuenta como bondad y justicia delante de Él. Si queremos ir subiendo en posiciones, tenemos que comenzar recogiendo espigas con lo que hay en nuestras manos. Jamás nos quedemos de brazos cruzados, sino que confiemos en que Dios nos va a ir llevando de victoria en victoria y no de fracaso en fracaso. Ese no es mi Dios. Job 8:7 dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Hay alguien que crea eso? Hay alguien que se levante en la mañana y aunque hayan problemas y que aunque la muerte haya llegado a la familia, dice: yo me voy a parar y voy a salir a espigar. Alguien va a mostrarme bondad. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios bondadoso. Eso se llama tener una actitud igual que Ruth. Número 2, Ruth tenía una actitud en la cual el trabajo honrado le abría puertas. ¿Y por qué? Porque trabajar honradamente abre puertas. Ruth 2:3 dice: Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores. Y resultó que aquella parte del campo era de Boz, el familiar de Elimelech, su difunto suegro. Mire cómo son las cosas, ¿no? Dios solamente nos pide que nos levantemos de la cama, que nos lavemos la cara y que salgamos a chambear, y Él va a empezar a acomodar los familiares. Él va a ir acomodando las personas para que le sirvan de escalera a sus hijos. El trabajo de Ruth era muy humilde. Ella recogía lo que sobraba de los que iban segando. Pero siendo fiel en lo poco, Dios preparaba un camino para que Ruth estuviera en los planes del Creador del universo, recogiendo espigas. Mis hermanos, recogiendo lo poquito, haciendo lo poquito que nosotros podemos hacer, que está al alcance de nuestras manos, puede que estemos colaborando con un plan infinito del Creador del universo y no lo sabemos. Solamente porque nuestra actitud de que aunque haya tormenta, problemas, abandono, muerte incluso, nosotros salimos adelante. Voy a ir a trabajar, voy a ir a espigar, voy a practicar bondad y voy a esperar recibir bondad si Dios lo permite. Hay trabajos que son muy pesados y no nos gustan, como también hay trabajos que son muy humildes y que algunos hasta nos pueden avergonzar.
Recuerdo siempre a los 5 años mi papá me invitó a vender pescado en su triciclo. Y de chiste me ganó adelante, me dijo, ya ok Henry, ponte a gritar, pescado. Y yo gritaba adelante, pescado, pescado, pescado. Me daba vergüenza. Y mi papi me decía, no, así no, mijo, se dice así, pescado, pescado. Y yo, pescado, pescado. Porque hay cosas que nos dan vergüenza, hay trabajos que quizás nosotros no quisiéramos hacerlos. No todos quizás saldríamos al campo a recoger lo que les sobra a los segadores. Pero ¿qué es lo importante? Podemos tener un trabajo muy importante ante la sociedad, pero si no practicamos la honra, entonces ese trabajo es un impedimento para que Dios nos use. Ruth hacía lo poquito que podía y eso la habilitaba para que Dios la usara en los planes de traer un Mesías. Dios, cuando vio una inmigrante de pueblos paganos que decidió tomar a Dios de Israel como su Dios y salir a chambear y creer en la bondad y creer en la justicia, vio a una mujer y dijo, no importa que no sea de mi pueblo. Ella dice que es de mi pueblo. No importa que yo no haya nacido como su Dios en su vida pequeña, pero ella dice ahora que yo soy su Dios. ¿Y qué coincidencia dirá? Le dijo quizás ahí al ángel Gabriel. Mira, y tenemos que armar todo la profecía para que vaya el Mesías. Pues usémosla a ella. Y quizás alguno dijo, pero Señor, se supone que tenemos que guardar el privilegio para tu pueblo. ¡Shh! A ella. Por su actitud. La historia nos narra que Boaz, el hombre que se encontraron dirigiendo la obra, posteriormente decidió redimir a Ruth casándose con ella. De acuerdo con la tradición, solamente un pariente del difunto podía redimir el honor y el apellido de la familia al casarse con la viuda de su pariente. Al casarse posteriormente Boaz con Ruth, nace Obed. Y quizás usted no haya escuchado de Obed, pero hoy le voy a decir que Obed fue el abuelo del rey David. Y del linaje del rey David, o sea de Ruth, nació nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo increíble de todo esto, amadas hermanas? ¿Qué es increíble? Es que a través de la actitud de Ruth y el trabajo honrado, simple de Ruth, Dios mismo decidió incluirla en los planes de traer un Mesías al mundo y redimir toda la creación humana. La honradez abre puerta ante los ojos de Dios, hermanos. Así como también el ser deshonrado puede abrir puertas en el mundo, pero cerrarnos la luz verde para estar en los planes de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nos creemos exitosos, cuando pensamos que tenemos un trabajo exitoso, cuando pensamos que estamos noviando con una persona exitosa. Wow, y ni siquiera conoce al creador del universo. Cuando pensamos que porque tenemos casas, carros, deportivos, yates, ¿qué más? Agrega usted, soy exitoso. Mi hermano, mi hermana, Ruth era una mujer exitosa recogiendo lo que caía de sobra a los segadores. Tanto éxito tuvo que llamó la atención de Dios, el creador del universo, y clavó la mirada en esa mujer y dijo, a ella la quiero en mis planes. Rápido, mis angelitos, acomoden las cosas para ella. Pero que hace meses atrás no estaba abandonada, sin esposo, sin suegros, sin cuñados. Hace poco le habían dicho, vuélvete a tu tierra y comienza otra vez. Y él dijo, no, yo no la dejo. Su pueblo será mi pueblo, su Dios será mi Dios. Yo soy una de ustedes.
Ruth creía firmemente en la justicia de Dios y esperaba lo mejor de un trabajo simple pero honrado. ¿Qué esperamos nosotros de nuestro trabajo? ¿Nos hace falta esa simpleza de levantarnos y salir a trabajar con lo que Dios puso en nuestras manos? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ay, no, ¿y por qué quiere comenzar usted de ejecutivo? Algunos se pasan años sin trabajar porque no encuentran el puesto que quieren. Salgan a espigar o a recoger la espiga. Número 3, ¿qué nos muestra Ruth, esta inmigrante? Nos muestra que nuestro carácter nos promociona. Mire qué interesante. Si hay algo muy absurdo que nosotros podemos creer, es esperar que las personas tengan un buen concepto de nosotros cuando nuestro carácter es horrible. ¿Por qué? Porque nuestro carácter nos hace famosos. En nuestros círculos, en nuestras amistades, ¿usted sabe por qué somos conocidos? Por ser quienes somos, por nuestro carácter. Nuestro carácter nos hace famosos, nuestro carácter nos promociona para bien o para mal. Veamos en el caso de Ruth. Verso 11 dice, y respondió Booz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Cuántos creen que un buen carácter abre puertas? Así como un mal carácter cierra puertas y quita oportunidades. El mal carácter es la razón por la cual muchos cristianos no progresan en la vida, y mucho menos en los caminos del Señor, y mucho menos están en los planes del Señor por su carácter. Ay, yo no sé por qué me va tan mal, pastor. Really? ¿Por qué me va de la patada? Really? ¿Por qué estoy sola? Ahí la veo, le dice el pastor. Por nuestro carácter. Nuestro carácter nos promociona para bien o para mal. Ruth, a medida que tomaba decisiones con un carácter bondadoso y que practicaba la justicia, puertas se le iban abriendo y puertas se le iban abriendo y contactos se iban abriendo, no solamente en la tierra, sino también en los cielos. Puertas inspiradoras por planes divinos, solamente por no abandonar a su suegra y por salir a recoger lo que caía de los segadores. Mire, no tuvo que sacar un máster, ni un PhD, ni un doctorado. Tuvo que hacer lo que ella podía hacer. Ser fiel, ser justa, ser bondadosa y salir a chambear en lo que podía hacer. Y Dios estaba considerando eso como justicia. Vos comienza diciéndole a Ruth, he sabido todo lo que has hecho. Lo acabamos de leer. Y amada hermana, quisiera preguntarle algo. Si Dios nos dijera esa misma frase, he sabido todo lo que has hecho, ¿qué hemos hecho? ¿Qué es lo que ha sabido Dios? Jesús mismo confirma que Él mira todo lo que hacemos y que de acuerdo a lo que hacemos, Él algún día nos dirá, según Mateo 25, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amada iglesia Creekside, nuestro carácter nos promociona aquí en la tierra, pero también nos promociona en el cielo. ¿Qué tan importante debería ser eso? ¿Será que hoy podemos irnos a casa? Si parara la prédica hasta aquí, ¿será que podemos irnos a la casa decidiendo que nuestro carácter
nos promocione para bien en la tierra y nos promocione para bien en el cielo. Que al momento en que uno va a perder el temperamento y va a encender el fuego y se le sale el indio, porque yo vengo de indios, nosotros cerremos la puerta y digamos, quizás lo que estoy a punto de hacer o decir me va a descalificar para los planes de Dios. Fíjese, no solamente dice, quizá me va a causar problemas aquí en la tierra, en mi matrimonio, en el trabajo, con los amigos, voy a dar un mal ejemplo. No, quizás lo que estoy a punto de hacer o decir me va a descalificar de los planes que Dios tenía para mí y eso no quiero que pase. ¿Cuántos de nosotros nos importa que Dios cumpla su plan en nuestra vida? Ruth, por no perder una actitud honesta, justa y bondadosa, calificó para estar en los planes del Mesías que venía a salvar al pueblo de Israel y a todo el mundo. Solamente por hacer lo que estaba en su mano de buena manera. Otra actitud que nos muestra Ruth es que la obediencia nos hace estables. Ay, mis hermanos, qué difícil es tener personas inestables a nuestro alrededor. El verso 8 y 9 dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Eran órdenes específicas que se las dijo con amor, Booz, cuidándola. Amados hermanos y hermanas, ser inestable es un factor que nos trae desgracia tras desgracia. Ser inestables. Por eso Booz le dijo a Ruth, quédate trabajando solo en este lugar, no te vayas a otros campos. No podemos esperar que una vida inestable nos brinde estabilidad. Qué parodia, ¿no? Yo voy a ser inestable, pero quiero vivir una vida estable. No va a pasar. So sorry. Ay, no sé por qué no me puedo consolidar en este país. No sé por qué no me puedo consolidar con una pareja. No sé por qué. Mira tu estabilidad. Tus decisiones muestran que tu sí es un sí, que tu no es un no, pero por sobre eso, que tu sí y que tu no honran a Dios. ¿Eres estable para pretender tener estabilidad? Nunca olvidemos que todos cosechamos del fruto que hemos sembrado. ¿Por qué hay cosechas? Porque alguien ha sido estable sembrando primero. Ruth podía recoger el producto de lo que otras personas sembraron gracias a una estabilidad laboral. Decidieron sembrar en el tiempo correcto para cosechar en el tiempo correcto. No andaban con que un día querían trabajar y otro día no. Que un día te quiero y otro día no te quiero. Que sí me caso contigo, pero ya no. A ver después. Dios mío, eso no es estabilidad. No podemos los cristianos vivir por el trébol. Te quiero mucho, poquito, nada. Mucho, poquito, nada. Estabilidad es lo que Dios busca en nosotros. Debemos recordar que hay estaciones para todo. Y hay estación de sembrar para que pueda existir una estación de cosechar. Muchos abandonan su campo porque no ven los frutos de la cosecha de manera rápida. Ay, pastor, ya me cansé. Bueno, dele por ahí. Abandonó su campo, no vio los frutos en su tiempo, no está esperando las estaciones. Veamos cómo le va entonces. Amada iglesia, la cosecha, el cosechar requiere trabajo del sembrador. Requiere de tiempo laboral, poniendo la semilla en el lugar correcto, a la altura correcta y de la forma correcta, para después esperar que venga el agua y comience a darle el crecimiento, y después esperar el tiempo de crecimiento y no apurarse para cosechar. Pero la inestabilidad es una puerta para el fracaso.
Si usted quiere fracasar, cosa que no creo que sea así, pero si alguien quisiera fracasar en la vida, entonces yo le voy a decir cómo hacerlo. Sea inestable en los estudios, sea inestable en su trabajo, sea inestable en sus relaciones, sea inestable en su matrimonio, sea inestable en los caminos de Dios, sea inestable en la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Esa es la mejor receta para tener una vida fracasada. Esa es la mejor receta para nunca cosechar nada. La primera orden que le dio Boaz a su futura esposa, y aún sin saberlo él ni Ruth, Boaz le dijo: quédese aquí, trabaje aquí, no se vaya para otro campo, yo la voy a cuidar, quédese trabajando aquí, no se me mueva. Qué lindo sería eso decirle a nuestra prometida, ¿no? O prometido. No vayamos para allá. Debía ser estable y quedarse trabajando solamente en el campo de Boaz, porque ahí tenía la protección. Él ya había hablado con sus criados y le dijo: no la molesten. Mi hermana, si te están molestando, es quizás porque has abandonado el campo donde Dios te colocó. Si hay personas que te están haciendo la vida muy difícil y hasta deshonrando, quizás estás en el campo incorrecto, no donde Dios te dejó. No debía Ruth intentar alejarse del campo donde Boaz la dejó. Fue el primer requisito para que llegara a ser esposa y para que llegara a ser la madre de Obed, que fue el abuelo de David, y para que llegara a ser en la línea de descendencia de Jesús. Lo primero que tenía que hacer Ruth: no moverse donde Dios la colocó. ¿Por qué? Porque ahí Dios la protegía. En este caso Boaz la protegía. Ahí tenía el favor de Boaz, que llegaría a ser su esposo. Amada iglesia, escucha esto. Nuestra madurez es producto de nuestra estabilidad. ¿Usted quiere ver a una persona madura? Es porque ha sido estable. Si usted ve a una persona inmadura, es porque le falta estabilidad en su vida. Solo si hay estabilidad, entonces se puede pensar en madurar. Y si usted está un día viernes aquí, cuando muchos dicen: ay, es que estoy muy cansado, que no voy, con un día a la semana está bien, el domingo, a mí se me hace que usted está en el camino correcto y está cuidando el campo que Dios le dejó. Dios le dijo: no se mueva de aquí, siga chambeando en este lugar, trabajando en este lugar, siga en este terreno, porque he conversado con el pastor para que no la molesten. Y número 5, otra actitud que vemos, y la última actitud que vemos, que quiero compartir con ustedes, amada iglesia, es que la bendición está en refugiarnos en Dios. En el verso 12 vemos: Jehová recompense tu obra, le dice Boaz a Ruth, y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios, Jehová Dios de Israel. Mire qué interesante, no le dijo que tu jefe te pague la remuneración que mereces. Mi hermano, ¿será que podemos trabajar en la tierra y recibir una paga por Dios? ¿Será o no? Aquí dice: y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. ¡Wow! Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mi hermana, podemos recibir un salario de parte de Dios si es que habitamos al abrigo del Altísimo, porque bajo sus alas hay seguridad. Si hay algo que nosotros los cristianos no podemos olvidar ni menospreciar,
es que estar bajo las alas de Dios, bajo la cobertura de Dios, es un lugar de privilegio. Muchos se olvidan de eso. Piensan que están desamparados. Ay de mí. Ruth nunca dijo eso. Ruth se ganó el espacio en la Biblia hebrea, siendo una mujer de pueblos idólatras, porque ella decidió tomar una actitud donde había totalmente claridad en quién era su Dios y ella vivía confiada. Eso le bastó para que Dios dijera: yo estoy contigo, mija. Vente para acá porque usted viene a dar inicio a los planes del rey que va a tener un corazón conforme a mi corazón, David, y también del Mesías que voy a enviar. ¿Acaso nos parece poco eso? Comenzamos leyendo cuando Ruth dijo algo muy importante en el capítulo 1. ¿Qué fue lo que dijo? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahí comienza. Yo creo que cuando dijo eso es cuando el ojo de Jehová. Paren de tocar, dijo a los ángeles, ¿no? Si es que estuvieran tocando. Paren. Alguien tomó una decisión. Alguien dijo que yo voy a ser su Dios. Y ahí ella se acercó y se insertó en el pueblo de Israel. ¿Les suena familiar eso? Que hay algunos que somos insertados al árbol de Israel cuando decidimos decir: este será mi Dios. No importa de dónde yo vengo, no importa qué ideología me entregó mi familia o mi nación o mi sistema educativo, este será mi Dios. Ay, ¿cómo te pones a hablar de Dios si estás para la patada y el combo? Viuda, abandonada, deshecha, olvidada. ¿Qué me importa? Este será mi Dios. Y yo voy a salir a chambear con lo que se me dé. Listo. No se preocupe, se grita Noemí. Yo le traigo el pan de hoy día. Suficiente. ¿Qué vio Dios en Ruth que no está viendo en los inmigrantes de Estados Unidos nosotros? ¿Por qué no estamos haciendo historia en los planes de Dios para esta nación? Quizás porque nosotros no estamos tomando la actitud elemental de Ruth, que era practicar la bondad, la justicia, ser honestos y trabajar en lo que Dios ha puesto en nuestras manos y simplemente tomar una decisión de que Dios sea verdaderamente nuestro Dios. Personalmente, creo que Ruth no estaba bromeando cuando dijo eso. No dijo de broma: tu Dios será mi Dios. Ella tomó una decisión que marcó su vida, pero también marcó su futuro. Ruth decidió quién iba a ser su Dios y sabía quién era ese Dios, el Dios de Israel, Jehová. Ese era el nombre, Yahvé, Yahweh. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos, mis hermanas? Y con esto termino. Que nuestras decisiones firmes son las que nos van a abrir camino, no las washi-washi. Nuestras decisiones firmes son las que nos van a abrir camino. La mejor decisión que Ruth como inmigrante pudo haber tomado fue refugiarse en el Dios de Israel. La mejor decisión que puede tomar un inmigrante hispano en Estados Unidos es refugiarse en el creador del universo, de todo ser viviente y nuestro Salvador y autor de nuestra fe. ¿Qué decisión más importante tenemos que tomar en Estados Unidos? ¿Qué sirve ganarse todo el mundo aquí en Estados Unidos si no logramos decir: el Dios de Israel es mi Dios? Jesucristo es mi Dios. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo entiendo que Él es el cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento y entiendo a lo que vino, a mostrarnos cómo vivir, cómo morir y cómo resucitar. Yo entiendo quién es Dios. Puedo ser un inmigrante humilde, puedo ser un inmigrante quizás que muchos me ven abandonado, pero yo
confío en que Dios está conmigo, punto. Me voy a trabajar, se me hace tarde. Seamos personas como Ruth, que tomamos una decisión de que Dios sea nuestro Dios, de que nuestra actitud va a ser vivir una vida honesta, bondadosa, buscando la justicia. Entonces nosotros vamos a poder entrar en los planes de Dios o ser considerados por último, porque eso depende de Él. Pero sin una buena actitud, sin un trabajo honrado, sin un carácter que nos haga ver como personas cercanas a Dios, y sin la obediencia que mostró Ruth al quedarse en el lugar donde Boaz le dijo, es imposible que nosotros lleguemos a estar en los planes de Dios. Podemos hacer dinero en Estados Unidos, podemos conseguir cosas materiales, pero quizás podemos irnos enfermos a la tumba sin sentir ni saber que estamos más cerca de Dios. La pregunta sería, ¿cómo podemos esperar que Dios nos bendiga? Qué buena pregunta para los inmigrantes. Si no le damos la importancia a Dios, ¿cómo podemos esperar que Dios nos bendiga? Si no declaramos, Jesús será mi Dios. Ahora me voy a trabajar. Yo voy a hacer lo que pueda porque Jesús es mi Dios. Jesús es mi Salvador. Jesús es todo para mí. Entonces nuestra actitud de inmigrantes tiene que mostrar que Él es nuestro Dios. Entonces nuestra actitud honrada va a mostrar que nosotros vivimos confiando en Cristo. Entonces nuestro carácter bondadoso y justo, igual que Ruth, nos va a mostrar que somos personas que están cerca de un Dios justo. Entonces nuestra obediencia como hijos de Dios va a mostrar que nosotros somos personas que siguen la voluntad de nuestro Padre. Que Dios nos ayude a meditar en esto tan lindo e importante, ya que si Dios permitió que una inmigrante pagana e idólatra viniera a integrarse a las filas del Creador del universo en sus planes de salvación a la humanidad, significa que Dios sí reciba inmigrantes en sus planes. Significa que Dios no va a trabajar con los originarios de esta tierra. Significa que a lo mejor las cosas grandes que van a darse de parte de Dios en Estados Unidos va a ser porque mujeres extranjeras se metieron en el camino de los planes de Dios. ¿Quién dice que no? Dios dice que sí, por eso colocó un recuerdo de que sí lo puede hacer, lo ha hecho y lo volverá a hacer. Dios quiere que pongamos atención a la vida de Ruth como inmigrante porque nosotros podemos aprender algo de ella. Dios quiere que aprendamos del ejemplo de esta mujer porque es un ejemplo digno de seguir como un inmigrante. Dios quiere que veamos que nuestra actitud, aunque seamos de otro pueblo pagano, pero cuando llegamos a integrarnos a la fila del pueblo de Dios, nos puede insertar hasta en los planes que Dios tiene para esta nación. Pero no hay que olvidar que Ruth tenía una buena actitud en las circunstancias más difíciles de la vida. Ruth trabajaba honestamente en las circunstancias más difíciles de la vida. Dios tenía un carácter que le abría puertas en las circunstancias más horribles que les puede tocar a alguien vivir, el desamparo. Y Ruth obedecía cuando se le abrían puertas de parte de Dios. Y eso la llevó a estar en los planes de Dios y ser la bisabuela del rey David y ser la que dio linaje a Jesús mismo. Una inmigrante que tenía un carácter que mostraba que Dios estaba con ella. ¿Cómo es posible que una inmigrante no israelita que no creció escuchando las historias del pueblo de Israel, que no creció escuchando testimonios, que no sabía cómo funcionaban las cosas en el templo, en el tabernáculo, en ese tiempo no sabía nada, agradó a Dios? Es porque nuestra actitud y nuestras decisiones por Dios sí importan. Pongámonos de pie, por favor.